Bien, vamos a seguir adelante. Hay una cosita que me he dado cuenta antes de hacer, y es que he mantenido el nombre de hola en el script y tened en cuenta que os he dicho que usaríamos camel case, ¿vale? La nomenclatura está de cada vez que se cambia de letra, subir a mayúscula, que fijaros que todo lo que viene de Unity escrito lo cumple. Bueno, en este caso hay dos partes, ¿vale? ¿Cómo llamaríamos a este script? Bueno, vamos a suponer que lo llamamos prueba variables y lo vamos a llamar prueba variables porque lo que vamos a hacer hoy es hacer unas cuantas pruebas con variables, básicamente, ¿vale? Si yo hiciese esto, y también aquí otro error que pasa un poco a veces al principio, si yo hago esto, recordad que yo ahora tengo que cambiar el nombre del fichero. Entonces sería tan sencillo como copiar este nombre, venir a el entorno de Unity, renombrar y pegar el nombre, ¿vale? Esto hasta aquí está bien, salvo por el hecho de que no podemos renombrar un fichero que está abierto. Fijaros que ya esto no tengo claro en qué versión lo metieron. En cuanto yo he intentado renombrar, el propio mono de Velo me ha dicho, mira, yo te cierro el fichero porque he renombrado. Entonces vamos a ver si nos deja hacerlo así, porque me refiero que es que ha habido versiones en las que no hacía esta... Vale, sí que me ha dejado hacerlo así, ¿vale? No, entonces no estará problema esta parte. Bien, ahora que ya tenemos la cosa un poco bien, fijaros, por cierto, que el script que estaba vinculado al objeto sigue vinculado al objeto con el nombre. También, por cierto, ahora que hemos puesto esto del camel case, un detallito muy agradable que tiene Unity es que cuando utilicéis camel case en un script, fijaros que a la hora de mostraros el nombre del script, interpreta que el camel case o sea, significa para nosotros un espaciado, ¿vale? Aquí vemos prueba espacio variables cuando realmente hemos puesto prueba variables. Entonces, con el camel case, pues bueno, vamos a decir que son todo ventajas. Vale, ahora que tenemos el script vinculado, todo este esqueleto que os saca Unity al principio, sobre todo si venís de nuevas y no habéis programado nunca o estáis empezando a programar, vamos a decir que asusta un poco, ¿vale? Porque ves que hay un montón de cosas, no tienes ni idea de lo que significa ninguna y dices, joder, ¿todo esto para nada? Pues sí, la verdad es que sí. Voy a hacer una revisión línea por línea para que veáis lo que tiene este script y de hecho le voy a quitar bastante paja. Voy a intentar dejarlo al mínimo mínimo. Lo primero, aquí arriba tenéis una lista de directivas using, que por cierto, si utilizáis una versión anterior a la Unity 5.5, veréis que esta directiva using antes no estaba, pero desde la 5.5 les ha dado por dejarla predefinida en los scripts. Pues bueno, ¿para qué sirven estas directivas using? Pues bueno, básicamente, vamos a ver si podemos hacer aquí un ejemplito. Habrá veces que desde el script queráis acceder, por ejemplo, a un rigid body. Y yo, en cuanto empiezo a poner aquí rigid body, fijaros que por un lado me saca una lista de palabras reservadas del lenguaje relacionadas con rigid y por otro, pues bueno, si le doy al tabulador me coge la palabrita entera de rigid. ¿Vale? Esto, pues bueno, es asumible que si vamos a trabajar con rigid bodies, pues que con la palabra rigid body eh, accedamos a ellos, ¿vale? ¿Qué pasa si no tenemos esta directiva de aquí? Vamos a intentar hacer una pequeña pruebecita, por ejemplo, poniendo barra barra, porque prefijando con barra barra cualquier línea de código, lo que hace el editor es no compilar esa línea de código, es decir, ignorarla. Esto vale, pues para veces que quieres decir, no ejecutes esto, que ahora no me interesa, o también vale para poner comentarios, como veremos estas semanas, ¿vale? Si yo grabo esto, vamos a hacer una pruebecita. Fijaros que en cuanto yo he quitado esta directiva using, me resalta en rojo tanto rigid body, que antes estaba en azul, como el propio monobehave, ¿vale? Básicamente, con estas directivas se puede, vamos a ver si podemos hacerlo así, Unity Engine.rigidBody. Fijaros que ahora que no tengo la directiva, cada vez que yo quiero hacer referencia a un objeto del motor, tengo que prefijar con Unity Engine. Entonces, ¿para qué sirven estas directivas? Básicamente para escribir menos. No tienen ninguna otra utilidad más que esa, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo como estaba con el Using Unity Engine. Y ahora cuando pongamos rigid body no debería dar problemas, monobehavior debería salir en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta ya veis que es para básicamente tener acceso a los componentes predefinidos del motor, transform, rigid body, light, cámara, etcétera. Y en cuanto a estas otras dos, que son un poco raritas, pues bueno, esta tiene que ver con que el motor es multiplataforma, ¿vale? Vamos a decir que hay funcionalidades que son propias del motor, la transform es del motor, rigid body es del motor, pero luego hay otras funcionalidades que son propias del sistema operativo. Yo hay un ejemplo que pongo siempre que es más fácil y es que el acceso a la fecha del sistema en un sistema operativo Windows funciona de cierta manera. Hay por ahí una librería que se llama Time y con cierta función pues accedes a la fecha en un formato. En cambio, si estás en un Android, pues hay otra librería diferente, que no recuerdo si se llama Time o no,
cuando quieres pedirle la fecha al sistema, se la tienes que pedir de otro modo distinto. Entonces, por así decirlo, Unity tiene una librería interna, que es la colección de sistemas que llamo yo, que hace que cuando vas a hacer esas llamadas al sistema para pedir la fecha del sistema, que es el caso más típico, no tengas que andar mirando si estás en un Android, mirando si estáis en un iPhone o mirando si estáis en, yo qué sé, ¿vale? Simplemente con system.collection cargado, cuando queréis hacer una llamada al sistema de estas sencillitas, que suelen ser todas muy sencillitas, pues bueno, no tendréis que especificar nada y simplemente pues veremos en unos días que acceder a la fecha es bastante sencillo. En cambio, esta otra que está, yo os diría que la vamos a dejar quitada, ¿vale? O sea, si no nos da problema. Esta de System Collection Generics tiene que ver con cosas un poquito más raras y es que vamos a ver más adelante que va a haber estructuras de datos muy complejas en las que vamos a tener, por ejemplo, pues una lista de clientes o una lista de todos los objetos que tenemos alrededor nuestro. Pero bueno, ese tipo de listas en César, que es el lenguaje que estamos usando, se denominan listas genéricas y no me digáis por qué no lo tengo todavía muy claro. Desde Unity 5.5 han optado por hacer que la librería que se encarga de la gestión de esas listas venga predefinida en todo script, ¿vale? Yo, como estoy con la 5.5 recién puesta, voy a quitar esa directiva using, la de system.collection.generics, porque es que ni ahora ni el mes que viene nos va a hacer falta para nada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejar esto guardado. De momento solamente he quitado una línea. Y bueno, vamos a seguir adelante. Aquí ya tenemos cosas un poquito más raritas y esta línea es lo que se llama formalmente la cabecera de la declaración de la clase. Esto ya sé que suena un poquito a chino, pero bueno, aquí ya veis que pone class prueba variables. ¿Qué es esto de las clases? Pues bueno, vamos a estar estos días viendo un poquitín, que sé que es un poco rollo, pero un poquito de teoría, porque va a haber bastantes términos nuevos. Básicamente, y ya sé que es un poco retorcido, una clase se define como el conjunto de variables que vamos a ver ahora y de métodos que operan sobre esas variables, ¿vale? Siempre que creamos un script en Unity, lo que estamos haciendo es crear una nueva clase. Tenéis alguna definición más por el servidor, por si queréis verlo, pero bueno, también las clases se definen como el comportamiento abstracto de un objeto. Diréis, joder, ¿y eso hasta qué narices es? Pues simplemente es que tú estás definiendo un comportamiento, pero hasta que no pones en ejecución ese comportamiento no existe. Se llama la definición abstracta de un comportamiento. Pero bueno, bien, sobre esta línea de aquí arriba de la declaración de la clase, pues bueno, tenemos varias cosas. Lo primero de todo, tenemos aquí un public y este public se va a encargar de que si otro script diferente necesita acceder a la información de este, pueda hacerlo, ¿vale? Si esta clase en lugar de public fuese private, desde otro script jamás podríamos acceder a la información de este, ¿vale? Por defecto estas clases siempre van a ser públicas, siempre, y no hace falta cambiarlo. Entonces, bueno, pues vamos a decir que esta línea nunca se cambia. Eh, ya si llegamos a este operador, al operador de los dos puntos, que no vamos a quitarlo nunca, creedme, pues bueno, este operador, por daros un poquito de introducción a lo que nos va a venir más adelante, se llama operador de herencia, ¿vale? La conclusión va a ser que nunca tocaremos esta línea. Pero bueno, esto de la herencia significa que cierta clase con sus variables, que vamos a ver que son básicamente contadores, ¿vale? Vamos a ver que las variables son solo contadores. Pues bueno, este operador nos dice que esta clase que estamos creando hereda todas las variables y todos los métodos de una clase que se llama monoBehavior, con la que trabajaremos bastante, ¿vale? Esto no lo quitéis porque, de hecho, si intentásemos quitar lo de la herencia, vamos a ver alguna pruebecita. Si yo intento decir, mira, que no quiero heredar nada del monoBehavior, vamos a ver qué nos dice el motor, porque seguramente nos llore o nos diga algo raro. Ahí está verificando código. Vale, parece que no nos ha dicho nada, pero vamos a intentar vincularlo otra vez a un objeto. Vale, y él me dice que no. Vale, fijaos que lo tengo vinculado todavía al de antes, pero me dice, oye, no puedo añadir el script prueba variables porque el script necesita derivar de monobehavior. Básicamente, si no tenemos esta herencia de aquí, podemos crear un script, pero va a ser un script que no va a poder ser vinculado a un objeto del motor, ¿vale? Bueno, una vez hemos heredado, pues bueno, aquí tenemos el símbolo de apertura de llave y ahora ya viene lo bueno, ¿vale? Lo único que vamos a estar tocando este trimestre de programación, lo único que vamos a estar escribiendo va a ser lo que esté comprendido entre esta llave de apertura y esta llave de cierre, que fijaros que en cuanto yo toco la llave de apertura, el motor me resalta la de cierre. Esto lo hace con todos los operadores que llevan cierre, ¿vale? Pues lo que os digo, todo lo que vamos a escribir este trimestre va a estar siempre entre la llave inicial de la clase y la llave final. Esto va a ser tan así que yo todo esto lo voy a borrar ahora mismo y vamos a partir de un script que no va a tener nada dentro. Pero bueno, para que sepáis qué es esta parte de aquí adentro, os decía antes que la clase es el compendio de variables y de métodos que operan sobre las variables. Pues bueno, estos dos de aquí son dos métodos principales que Unity los saca ya por defecto en todo script, que son
el método de inicialización y el método de actualización. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, este método voidStat, que es un método que está vacío, que entre sus llaves no guarda absolutamente nada, nos va a guardar las instrucciones que queremos que se ejecuten en el primer frame, ¿vale? Por eso se llama el método de inicialización. Es decir, este método se ejecuta una vez y en el primer frame. En cambio, este update que tenéis aquí abajo, que este es con el que más vamos a trabajar con diferencia, el update se invoca en todos los frames de ejecución a partir del primero, ¿vale? Entonces, nada que ver este método con esto, porque este va a hacer las cosas una vez al principio y este va a hacer las cosas una vez en cada frame hasta el final de la ejecución. Además de estos métodos de inicialización y de actualización, veremos que gracias a este mono behavior de aquí hay unos 70 o 80 métodos diferentes que se ejecutan bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, pues tendremos un método para detectar si hay una colisión, tendremos un método incluso para ver si ha habido conexión con el servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por ahora, como vamos a empezar suavecito, os decía, y la clase es el compendio de variables y de métodos, vamos a dejar los métodos de lado de momento, yo borro todo esto y ojo al borrar, sobre todo cuando estéis empezando con estas cositas, porque es bastante habitual, sobre todo en los novatos, vamos a decir, borrar las cosas y dejarse restos, ¿vale? Vamos a suponer que yo, en lugar de borrar bien, voy a borrar todo esto de aquí, pues me crujo el método start, pero cuando voy a quitar el método update, me dejo como residuo la llave de cierre, ¿vale? Vamos a ver cómo nos lo resalta el motor, porque fijaros que ya me saca aquí abajo una cosita roja como diciendo, esto aquí no me pinta bien, ¿vale? El compilador, el programita que se encarga de verificar el código, es una máquina, vamos a decir tonta, que lo único que hace es, como un comecocos, ir línea por línea hasta que encuentra algo raro, ¿vale? Entonces por aquí ha ido todo de lujo, ha visto aquí una llave de apertura, ha visto aquí la llave de cierre, y cuando bajo aquí abajo ha dicho, iba, ¿y esto de aquí qué es? Porque esta llave de apertura yo ya la he cerrado aquí, ¿vale? Entonces aquí es cuando van a empezar vuestras locuras, el principio es para dar muchísimo mal, mucho, mucho mal, el dónde poner las llaves, el de si he cerrado la llave, el de por qué me saca el error aquí cuando realmente el error estaba aquí. Y bueno, esto os acostumbraréis, la verdad es que al final son falletes que los tienes tantas centenas de veces que al final ya nunca los vas a tener, pero bueno, esto si lo borrásemos bien, pues nos quitaríamos esta llave o esta, la que más os guste, yo voy a quitar esta, y con esto se le debería ir ya la cosita rara que tiene aquí abajo. Y bueno, vamos a dejar esto ya un poco bonito, ¿vale? Con esta burrada que he hecho de quitar cosas, el script, como, o sea, me refiero, errores no va a haber. Y fijaros que, bueno, vamos a esperar a que acabe de compilar, que siempre le cuesta un poquito. Y ahora fijaros que el script lo puedo tratar con toda normalidad. Es decir, Unity me ha puesto un esqueleto de código de base, pero realmente no me hace falta todo ese esqueleto de base. Ya veis que encima he quitado también una directiva using y ya veis que tampoco ha afectado, ¿vale? De hecho, ya que estamos aquí manipulando, esto no lo hagáis en casa, o sea, me refiero, no os aporta nada el hecho de que quitéis las directivas using, pero esto por simple curiosidad, y que conste que es curiosidad, voy a quitar la colección del sistema porque os digo que no vamos a acceder a la fecha del sistema ni a ninguna funcionalidad del sistema, y esto no debería tampoco afectar, o sea, creo que aún hemos dejado todavía el script más pequeño y deberíamos poder seguir vinculándolo. Realmente, lo único que nos va a hacer falta es la directiva using del Unity Engine por ahora, el hecho de que nuestra clase que hemos creado herede de monoBehavior y la llave de apertura y la llave de cierre. O sea, aquí adentro vamos a escribir y fin de la historia. Vale, pues ahora que tenemos ya todo esto listo, lo que vamos a hacer es empezar a crear alguna variable, que es lo que nos interesaba precisamente, y vamos a dejar esto bien antes de empezar. Voy a quitar las vinculaciones del script hasta dejar solo una, y con esto ya estamos listos.